Bueno, hola hermanos, buenas tardes para todos, distintos lugares donde están participando, algunos más cerca de acá, de nuestra Argentina, distintos representadas en distintas regiones, pero también del resto del país, así que sean todos un nuevo sábado bienvenidos. Este es nuestro último encuentro de la capacitación que venimos teniendo, gracias a Dios. Dios nos ha permitido realmente cumplir estos sábados con algo más de lo que esperábamos en cuanto a capacitarnos, a tener no solamente una capacitación teórica, sino la experiencia de cada una de las personas, de los hermanos que nos han compartido de distintos temas con respecto al cuidado integral. Bueno, hoy estamos muy contentos de tener a Nora, nuestra querida Nora, que ya es parte de la red, así que somos amigos, caminamos juntos con Nora Velázquez de Blog. La voy a presentar a Andrea en un momentito. Nuevamente decir que por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Un poco el objetivo, en palabra de Marcia Tostes, de Misión Antioquía en Brasil, en una frase que sacaba de ella, dijo en un momento: si queremos que los pueblos y naciones lleguen al conocimiento pleno de Jesús, alguien tendrá que ir a predicar el Evangelio. Este alguien debería ser considerado por nosotros una pieza muy importante e imprescindible que deberá ser cuidada para que cumpla con éxito la misión que Dios le ha encomendado. Este es el espíritu con que hemos emprendido estos 4 sábados. Tenemos el agrado también de hoy poder puntualmente escuchar a Nora, un poco trayéndonos desde la experiencia personal como obrera de campo, la importancia que toma el cuidado, qué pasa cuando los misioneros reciben un buen cuidado, qué pasa cuando faltan este elemento del cuidado, qué es un buen cuidado en el trabajo en conjunto, y que nos pueda motivar también esto a pensar maneras prácticas. La idea será, después lo vamos a decir, seguir en contacto, a ver cómo podemos ir utilizando entre todos todo esto aprendido. Bueno, les venimos contando un poquito acerca de la red de misiones mundiales y dentro de lo que es el movimiento misionero acá en Argentina, a través de la red, el Departamento de Cuidado Integral del Misionero. En lo que es el trabajo del Departamento de Cuidado Integral, hay gente, hay hermanos que se especializan y trabajan puntualmente con lo que es chicos de tercera cultura. Así que hoy lo que queremos es compartirles un momentito de cuál es el trabajo que se está haciendo a la voz de Vanessa Leder, que es junto con Fernando y un lindo equipo, están trabajando con chicos. Y bueno, así que Vanessa, que vos nos puedas comentar un poquito, sé que hay algún video, y después vamos a presentar a Nora y oramos por ella y empezamos nuestra clase del día de hoy. Gracias. Creo que la mejor manera de entender qué es un CTC es que nos lo cuenten ellos mismos, así que les voy a mostrar un videíto hecha por un CTC, chicos de tercera cultura, que nos explican qué son. Así que veamos el video.
Cuando hablamos de CTC, de chicos de tercera cultura, no estamos hablando de hijos de pastores o de ministros, sino chicos que vivieron parte significativa de su desarrollo, de su madurez, en una cultura diferente a la de sus padres. Dentro de este grupo tenemos también los chicos transculturales, que son los que tienen padres de diferentes culturas. Y gracias a Dios en los últimos años, la iglesia, las agencias misioneras, estamos tomando más conciencia de este grupo dentro del trabajo misionero que también necesitan ser cuidados. Y en la Red de Misiones Mundiales tenemos un grupo que estamos trabajando con adolescentes, preadolescentes. Ya hace un par de años estamos con un campamento especial dentro de los retiros que nos contaba Andrea la semana pasada, y queremos están creciendo cada vez más estos campamentos, así que si conocen familias misioneras, conocen chicos, pueden ponerlos en contacto con nosotros. Además de estos campamentos tenemos, bueno, ahora con la tecnología tenemos encuentros regulares, tenemos grupos de WhatsApp de chicos y de padres, para tratar de contenerlos, para tratar de crear un espacio para que ellos puedan encontrarse con otros chicos como ellos, que no necesiten explicar lo que sienten, no necesitan explicar un montón de cosas porque tienen otros que viven lo mismo que ellos. Crear un espacio seguro para ellos. Así que los animo que si conocen familias, si conocen chicos, que los pongan en contacto con nosotros. Ahí está nuestro correo electrónico, argentinactc@gmail.com. Y de paso les quiero contar que el próximo sábado, 11 de julio, vamos a tener una charla exclusiva para padres de hijos, de chicos de tercera cultura, con Guille Eddy. Guille Eddy es uno de los pioneros en el trabajo con este grupo. Escribió un libro muy bueno que se llama Hijos de una tierra sin nombre, y él viene haciendo un trabajo muy fuerte con chicos latinos desde España, ya desde hace varios años. Así que si conocen familias, pásenle nuestro contacto, que es una buena oportunidad para conocer más de este tema. Gracias. Bueno, la verdad es que todo este trabajo de los CTC con Vanessa, Fernando, con Flor y todo un equipo es genial. Y bueno, tengo el privilegio de trabajar con estas mujeres de Dios y tanta gente que ama las misiones y que hace mucho tiempo está caminando en esto. La verdad que de estos encuentros que tuvimos fueron súper enriquecedores, seguimos procesando, seguimos escuchando todo lo que Dios nos habló. Con Neil, no sé cuántos de ustedes ya tienen el libro Sirviendo al Enviar Obreros, o sea, ese libro fue traducido a más de 19 idiomas y hay mucha gente que en base a ese libro armó en su iglesia todo el ministerio para acompañar a los misioneros. Bueno, escuchar a Claudia Bustamante fue wow, al corazón, de qué se trata el cuidar al otro, ¿no? Y el amar al otro y cómo acompañar. Y hoy, de broche de oro, tenemos entre nosotros a Nora Velázquez de Blog, una familia preciosa del norte argentino, vamos con el norte. Nos conocemos hace bastante tiempo. Yo la conocí primero en una de estas reuniones de oración que dice, oremos por la familia Bloch, que está en tal lugar, y oremos por ellos. Y orábamos un montón hasta que en una de las tantas reuniones te encontrás, y al encontrarte con otro del grupo de misiones te encontrás como en familia, ¿no? Y tanto Darío, Sara, Florencia, Nora, hijos de Dios que vale la pena cada instante que compartas con ellos. Salieron de Argentina, ellos son de la primer tanda que salió de Argentina. Primero se fueron a Ecuador en el 2002 como familia, después se fueron a Rusia, que fue donde más tiempo estuvieron, y cuando Nora habla, siempre Nora te va a hablar de su pasión, de aquellos que nunca escucharon de Dios. Nora es de las que invierte su vida en lo que a Dios le preocupa, en lo urgente de Dios, y toda su vida es coherente y todo tiene que ver con dar la vida
por otros para que ninguno se pierda. Y en esto de tercera cultura, si alguna vez los conocieron, charlaron con ellos, es una mezcla, así, una rusa argentina que te habla inglés y te habla ruso y entiende polaco también de paso. O sea que es una cosa espectacular, un privilegio tenerte, Norita, y a cada uno de ustedes aprovechen este tiempo para crecer, para aprender, y por supuesto pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, que después con gusto Nora los va a ir respondiendo. No sé si Nora querés que oremos, y vamos. Dale. Bueno, Señor, qué privilegio estar en este tiempo, en este grupo. Señor, qué privilegio escuchar a tus obreros, Señor, estos que vivieron todo el proceso, desde el llamado, el salir de la iglesia, el ir con la familia, otra cultura, que tus hijos vayan a la escuela en otra cultura, en contextos difíciles, pero siempre, siempre, más allá de todo lo que vivió la familia Bloch, podemos ver tu fidelidad, Señor. Gracias por la vida de Nora, gracias por Sarita, por Florencia, y gracias por todo lo que estás haciendo a través de esta familia. Señor, la bendecimos y nos quedamos atentos a lo que tenés para decirnos hoy, Jesús. Amén. Vamos con Norita. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto, un privilegio estar aquí y hacer el aporte y humildemente tomar la voz de muchos de mis compañeros de la misión, que, bueno, no podemos hablar todos, pero bueno, me siento con esa responsabilidad de transmitir un poco lo que es el campo, ¿no? Y bueno, preparé un pequeño PowerPoint. Pero no es lo mío, o sea, yo los mando los audios, si vos estés entendiendo. Bueno, escucho ahí unas cuantas voces, André. Bien. Можешь поставить, чтобы все было. Un segundo, ya voy a poner el PowerPoint y comenzamos. Ok. Listo. Bueno, escogí esto para hablar un poco del tema del cuidado desde la mirada o desde la perspectiva del misionero, ¿no? Lo encontré, me lo pasaron así la traducción en el campo, entre los pueblos no alcanzados. Entonces me impacta mucho porque es como la mirada de un misionero, porque el Verbo se hizo ser humano y puso su tienda entre las tiendas de los hombres. ¿Qué más parecido a lo que hacemos los misioneros cuando vamos a un país? De poner nuestra tienda y de meternos a vivir entre ellos. Entonces por eso quería comenzar con este texto y con esta traducción tan linda. Y hablar de un poco desde la perspectiva del misionero, porque todo lo que es la base, digamos, de todo lo que podemos hacer, ya lo vimos con el profesor, que estuvo genial, y Claudia también. Ahí puse un índice, un poquito por dónde vamos a ir recorriendo, y para mí no puedo hablar yo de trabajo misionero sin antes hacer esta diferenciación de lo que es el precampo, los protocolos que tienen que salir de precampo, el campo mismo, el autocuidado, el regreso a casa, el Dios de la misión y yo, y enfrentando y resolviendo las crisis saludablemente. Y vamos al primero. Aquí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, cuando hablamos de precampo, que es la etapa un poco de antes de salir al campo, tiene que ser un tiempo de práctica, ¿sí? De reconocimiento de dones, de realizar pequeños proyectos misioneros antes de salir, de involucrarnos en las capacitaciones. Cuando nosotros avisamos o compartimos con nuestro supervisor que teníamos un llamado, él nos lo recibió muy bien, pero nos dijo, necesitan ustedes la práctica, el entrenamiento, ¿sí? Y en nuestra juventud, imagínense, nosotros dijimos, bueno, de acá a 2 años nos mandan. Nosotros estuvimos 11 años de precampo. Sí, escuchaste bien, 11 años. Y en esos 11 años pastoreamos una iglesia, abrimos una obra, fuimos a los hospitales, predicamos, oramos por los enfermos, pasamos por todos los ministerios, aprendimos muchísimo en esos 11 años. Entonces, al principio no lo entendimos, pero después agradecimos mucho a Dios, porque ese tiempo que nos dio el Señor fue un tiempo de una enorme riqueza en la preparación. Entonces, es muy importante que la gente que tiene deseo de servir al Señor en el campo, digamos, transcultural, tenga el tiempo de práctica, ¿sí? Por ejemplo, si va a ir a abrir una iglesia, necesita abrir por lo menos una célula o
estar de alguna forma involucrada, ¿sí? Con las tareas propias del campo. También en el precampo crecemos y fortalecemos auténticas relaciones de amistad, que más adelante voy a hablar lo importante que son las amistades para el cuidado integral del misionero. También es el tiempo de desarrollar carácter cristiano. Hay mucha gente que tiene muchísimos dones, que sabe idiomas, que tiene capacitación, que está listo para la misión, pero tiene problemas con el carácter. Entonces en este precampo es una buena oportunidad para que Dios trabaje en nuestro carácter. ¿Sí? Que sin dudas en el campo va a ser puesto a prueba. Y también las provisiones, qué vender, qué conservar, cómo voy a mirar, porque nuestra mirada tiene que ser precampo, campo y regreso. ¿Sí? También ser intencionales en la búsqueda de los mentores. Alguien te tiene que acompañar en este tiempo. ¿Sí? Si hay algo que tiene que caracterizar nuestro trabajo misionero es el trabajar en equipo. Es muy difícil sostenerse en la misión si nosotros no tenemos el apoyo, el respaldo de alguien, de un mentor, de un pastor, de alguien que nos vaya guiando en el proceso. También vigilar la salud, los hábitos, que en el campo es una de las cosas que el enemigo sabe trabajar muy bien, y es importante que nosotros hagamos, no para descartar, ¿sí? Conozco a una misionera que en el equipo, ella traducía en un país no alcanzado de África, y el director del equipo de traducción era una persona que sabía 5 idiomas, un lingüista, pero era una persona que estaba en una silla de ruedas. Y el trabajo era excelente. Entonces, no es para descartar, sino más bien para poder vigilar, ¿sí? La salud y poder ir lo mejor preparados posibles. Entonces, iniciar también en este tiempo de precampo el proceso de contacto con el equipo receptor, con quién vas a trabajar en el campo, cómo son, cómo van a recibirte, cuáles las expectativas que tienen ellos para recibirte, cuál es la expectativa de trabajo, etcétera. Es decir, comenzar ya a hacer el acercamiento entre el pre y el campo. Y esto súper importante, que es establecer acuerdos, ¿sí? En la época que nosotros salimos, con muchos errores, de parte de todos los actores de la misión y nuestro también, pero en esa época se pensaba que la agencia enviaba, ¿sí? Y entonces era como muy escueto, muy limitado el equipo de personas que trabajaban, pero hoy en día no podemos enviar misioneros así. ¿Por qué? Porque necesitamos una agencia, una iglesia, y necesitamos también a muchas personas para que conformen la mesa o el equipo de envío misionero. Tenemos que elaborar el proyecto también en este tiempo, que tienen que ser proyectos simples, realizables, medibles, evaluables, con plazos cortos, ¿sí? Porque cuando nosotros salimos, como les digo, nosotros cometimos muchos errores, y entre ellos fue, iré y a los 197 millones de rusos y plantaré una iglesia en cada ciudad, y nada de eso se cumplió, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro proyecto no tenía un principio y un fin. Todo proyecto necesita, sobre todo en nuestro contexto, porque todo lo que yo les voy a compartir hoy tiene que ver un poco con nuestro perfil latino, cómo somos los latinos, las cosas muy buenas que tenemos para ser misioneros, y de las que no son tan buenas, una de ellas es la falta de planificación. Entonces es algo que necesitamos alinear, afinar. Nuestros proyectos tienen que ser simples, realizables, medibles, evaluables, y que tengan plazos cortos. De acá a 2 años en mi proyecto quisiera llegar a esto, ¿no? Y otra cosa importante es pensar en el proyecto de Dios para esa región del mundo, ¿sí? Que el proyecto no tenga el nombre, no es el proyecto de la familia Bloch, es el proyecto de Dios en una región de Rusia. No sé si ustedes entienden o se nota la diferencia. No es mi proyecto, es el proyecto de Dios que me invita a mí y invita a los otros también a que hagamos la misión en una región determinada del mundo. Mini Elsa. Ahí está. Bien, disculpen. Se establecen en el precampo también las expectativas de cada actor
de la misión, en función de un proyecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos que aprender a sentarnos a la mesa de las negociaciones, soñar juntos, orar juntos, tenemos que crear vínculos, afinar, modificar, mejorar el proyecto, definir el proyecto, depurarlo y someterlo a ese tipo de análisis como, si sucede esto, ¿qué hacemos? Si sucede aquello, ¿qué hacemos? Entonces así es mucho más fácil cuando tenemos que enfrentar las crisis que sin duda vendrán. Se hace también en este tiempo preguntas, ¿sí? Hacemos preguntas al proyecto. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quiénes lo vamos a hacer? ¿A quién va dirigido el proyecto? Por ejemplo, ¿es un proyecto de orfanato? ¿Es un proyecto de centros de rehabilitación? ¿Es un proyecto de abrir nuevas iglesias? ¿Es un proyecto de traducción bíblica? Porque cada proyecto tiene un perfil del tipo de misionero, el perfil del misionero que necesita. Entonces también se recomienda, en lo posible, una visita previa al campo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un gasto, es una inversión. Y aquí, entre paréntesis, también permítanme que les cuente desde mi humildísima y pequeña experiencia. Dios es un Dios de provisión. ¿Qué quiere decir provisión? Provisión, de darnos antes de la visión, ¿sí? Y yo he visto a Dios, un Dios que multiplica dinero, he visto a Dios de pagar boletos de tickets, he visto a un Dios tan generoso, tan multiplicador. Es decir, en nuestro contexto latino, el tema de finanzas es algo que nos pesa mucho. Pero pensándolo bien y mirando hacia atrás, digo, nunca nos faltó, hemos visto milagros en las finanzas y les puedo decir, si pudiéramos hacer una torta de todas las cosas que son necesarias para el cuidado del obrero, una parte, podríamos decir que un cuarto del proyecto es todo lo que es la planificación financiera, un cuarto, y el otro 3/4 que nos quedan son muchas otras cosas que podemos hacer y en esas no hay ningún gasto de dinero, es solamente una buena predisposición y un buen plan. Entonces, se recomienda una visita al campo, porque tenés que ir, si es posible, ir con algunas personas del equipo enviador, ver la tierra, ver las personas, hacer una reunión con quién te va a recibir, dónde piensan que vas a vivir, cómo sentís al campo. El campo habla, el campo habla. Entonces, organizar también el grupo de intercesión, ¿sí? No tiene que ser unos días antes de salir, sino que el grupo de intercesión te tiene que estar acompañando mucho tiempo antes, donde vos puedas transmitir cómo va el proyecto y necesitas que alguien esté respaldándote, ¿sí? Tenemos que entender esto, que cada campo misionero, especialmente pueblos no alcanzados, donde no hay iglesia, no hay cristianos, no hay ninguna presencia cristiana, son de acuerdo a Hechos 6, lugares tomados por potestades del enemigo, ¿sí? Llenos de demonios y llenos de actividad diabólica y satánica. Entonces no podemos ir sin ese respaldo de oraciones intercesoras. Volviendo un poco al tema de finanzas, elaboramos un proyecto después de la visita del campo y comenzamos a presentar el proyecto. ¿Quién presenta el proyecto? Cada país seguramente tendrá su forma de presentar proyectos, ¿sí? Pero es un tiempo también que yo recomiendo, ¿no? Un poco de la propia experiencia, de cerrar situaciones personales. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos ir al campo peleados con un tío, sin haber dado un beso a nuestros padres, sin haber pasado tiempo y haber afinado algunos temas. Si hay algo que caracteriza a Latinoamérica es que nosotros somos muy emocionales y tenemos un alto valor de la familia y de los amigos. Y es muy importante, antes de tomar el avión, que nosotros estemos en paz con todos, ¿sí? Estar en paz, perdonar, soltar perdón y tener el corazón limpio y libre de toda carga de pecado para poder que nada impida que Dios use tu vida en el futuro. Bueno, en este tema del precampo también hay algo que se estuvo trabajando en los últimos años y que yo estoy pensando mucho en eso y también escribiendo, que son los protocolos. Cada país tendrá su forma, su estilo de armar protocolos,
pero necesitamos armar protocolos de acción para los misioneros, ¿sí? Y también necesitamos compartir lo que vamos aprendiendo en protocolos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si a mí ya me salió algo bien, yo puedo ir y tomar de mi compatriota o de otro país, como por ejemplo los hermanos de Brasil, que tienen mucha experiencia, que son tan hermosos y que tienen tanta capacidad de envío. Nosotros aprendemos mucho de ellos. ¿Qué es un protocolo? Son acuerdos previos que se establecen y se aceptan y son aceptados por todas las partes del envío misionero. Mira, y acá te hice una lista. En el envío misionero está el misionero o la familia misionera. También está la iglesia local, la agencia misionera y los amigos y los familiares de la familia extendida. ¿Sí? ¿Por qué te lo digo así? Los protocolos, porque cuando estamos hablando de campo, tenemos diferentes tipos de campo y sabemos que vamos a estar muy vulnerables una vez que salimos de nuestros países. Entonces el protocolo tiene la virtud de funcionar como un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Se aplica a una persona, una cosa que aviva y da empuje a algo o que atrae y agrupa fuerzas, ideas o sentimientos. ¿Qué quiere decir? Viene una crisis, ¿sí? Viene una crisis, por ejemplo, una crisis política en el país donde está el misionero, y todos estamos nerviosos y todos estamos angustiados, el que está aquí y el que está allá. Entonces, al establecerse ya protocolos de acción, nosotros lo que tenemos que ponerlos es a funcionar a los protocolos. Y el protocolo va activando, digamos, y desarrollando las fuerzas para poder salvar la situación. Sirven también los protocolos para delimitar los deberes y las responsabilidades de cada actor de la misión. ¿Sí? Y lo vuelvo otra vez a repetir. Tenemos que sentarnos todos a la mesa del negociar, pero no negociar en el sentido del mundo, sino de hacer acuerdos entre nosotros, ¿sí? Entre la iglesia local, entre la agencia, entre los familiares de la familia misionera y los amigos, ¿sí? Cada familia misionera tiene un mejor amigo que lo ama y que es capaz y que está dispuesto a asumir un rol en este envío, ¿sí? Entonces, eso es importante para delimitar los deberes y las responsabilidades de cada actor de la misión y sirven para hacer el equilibrio. Por ejemplo, a veces en el campo, después lo vamos a ver más adelante, en el campo tenemos situaciones muy complicadas donde hay peligro de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que activar protocolos. ¿Cómo organizamos la salida? Y lamentablemente no son preguntas que nosotros queremos responder en precampo. En precampo todos queremos salir, estamos orando para salir. Solo oramos para que tengamos el boleto de avión e irnos, porque nuestro corazón ya está allá. Pero realmente cuando pensamos con la cabeza un poco más fría, y viendo las situaciones que pasamos muchos misioneros, nos damos cuenta que es necesario que establezcamos cosas antes de salir. Lamentablemente a veces tenemos situaciones de mucho dolor o situaciones donde hay que activar protocolos urgentes porque hay peligro de vida y nosotros necesitamos estar preparados para esto, ¿sí? Entonces el precampo tiene una riqueza muy importante. El precampo es el lugar donde hacemos las preguntas incómodas. Por ejemplo, si te llegan a tomar prisionero, por ejemplo, si yo estuviera en África y viene un grupo Boko Haram y me toma prisionero, ¿cuál va a ser el protocolo que va a tener la agencia conmigo? ¿Me va a retirar? ¿Va a pagar la fianza? Son preguntas que tenemos que resolverlas en el precampo, ¿sí? Si llego a morir en el campo, ¿qué es lo que quiero hacer con mi cuerpo? ¿Quiero que se entierre en la tierra donde quedó? ¿O quiero que sean expatriados mis restos? ¿Cuál es el costo de expatriar un cadáver? O de repatriarlo, ¿sí? Entonces es un número muy alto y en dólares o en euros es mucho más alto para nuestras capacidades latinas de finanzas. Entonces, o vamos a cremar a la persona. Y en esto, ¿por qué les dije que la familia también tiene que participar en esto? Porque es tan importante. A veces no es tanto la familia
cercana al misionero, sino la más lejana, la que tiene las mayores dificultades para poder resolver. Incluso la agencia misionera se puede evitar un problema legal, ¿sí? Que puede levantarse como abandono de persona, etc. Entonces, en estos protocolos nosotros nos sentamos y todos juntos, las personas que el misionero considera que son personas claves en su vida, vamos tomando decisiones juntas. Por eso yo digo, son preguntas que nadie quiere hacer, pero lamentablemente las tenemos que mirar y tenemos que resolverlas para evitar después situaciones insostenibles. Me gusta este pasaje mucho y se lo dedico a todos los candidatos a misiones siempre. Pero esta versión especialmente me gusta porque no me había dado cuenta que infantería es la parte del ejército que va a pie y después hay otra parte del ejército que va a caballo. Entonces, si corres con la infantería y te cansas, ¿cómo vas a competir con los caballos? Y si en lugares tranquilos no te sientes seguro, ¿qué harás en la maleza del Jordán? Entonces, todo lo que podamos preparar, ¿sí? Nuestras alforjas llenas de experiencias en precampo, nos van a ayudar muchísimo para todo lo que va a ser puesto a prueba en el campo después. En el campo ya no hay forma de volver a hacer aprendizajes. El campo necesita siempre la urgencia. Entonces, si nosotros no somos capaces, los candidatos a misioneros, o si nos cansan situaciones en nuestro propio país donde todo está más o menos, digamos, estamos confortables y estamos cuidados, ¿cómo pensamos ir a un campo misionero donde vamos a estar completamente a merced? ¿Sí? Entonces, esto para hacernos pensar un poquito. Hablando de campo, el gran desafío es adaptarnos a la nueva cultura. Es decir, el primer año, algunos dicen 2 años, pero como mínimo el primer año no podemos pedir absolutamente resultados. No podemos pedir resultados. No lo podemos pedir porque no hay forma de dar resultados en el primer año. ¿Cuándo? Cuando yo tengo que aprender un idioma, tengo que adaptarme a la nueva cultura, a la lengua, al clima, a la idiosincrasia, a la moneda, a los valores espirituales y a la fe del lugar donde yo fui a trabajar y a llevar el mensaje del reino. El nivel de estrés que tenemos en el campo es altísimo, es absolutamente alto. Y también a esto se agrega, cuando es la familia misionera la que va, se agrega también el estrés de los niños, de que los niños se adapten, de la escolaridad de los niños. Ahora hay programas que en el protocolo, nosotros antes de salir podemos verlos, que son de homeschooling en español, los tenemos acá en Argentina, mis hijas pasaron por él, y nos quitan un poco la presión. Entonces, todo eso en precampo. Pero aquí entonces en este primer año solo tiene que ser el tiempo de aprendizaje, sin expectativas de resultados. La carga espiritual en el campo misionero es muy alta y ataca todas las áreas de nuestras vidas. La salud física, la mental, la espiritual. Hay sentimientos de soledad, angustia, abandono, sentirse que uno no está a la altura, enfermedades físicas, depresión. Necesitamos ser intencionales en el cuidado en el campo, ¿sí? Si nuestro mentor ya nos está acompañando en el precampo, nuestro mentor tiene que acompañarnos mucho más durante el tiempo de campo, ¿sí? Y muchas veces decimos, no puedo, no tengo tiempo. Hay que ser insistentes y no dejar de tener estos encuentros, diálogos, visitas, tiempos de oración con nuestros misioneros. El campo también es una prueba para el equipo enviador, ¿sí? A ver si el protocolo realmente está funcionando. ¿Cuáles son las necesidades en campo? Una estrecha comunicación con la base. Y yo siempre me figuro o me imagino así como el envío de un cohete de la NASA que sale de Houston, ¿sí? Entonces no es que salió y ya está en la estratosfera el cohete y ya nadie dicen, bueno, chao, besitos, nos vemos a la vuelta. Es cuando Houston comienza a trabajar con mayor intensidad, ¿sí? Es decir, todo está preparado para que cuando estén en el espacio puedan tener toda la mayor comunicación posible. Abren los ojos y ya están hablando con sus contactos de la base de Houston. Entonces, aquí la comunicación es fundamental, la familia, los amigos, la iglesia.
Los protocolos de cuidado tienen que ser ajustados de acuerdo al campo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuidado al misionero que está en Afganistán no va a ser lo mismo que un cuidado de una persona que está en la selva de Perú, por ejemplo, o que está en Haití, ¿sí? U otro que está en el Cuerno de África, donde están todos los grupos guerrilleros. Es decir, de acuerdo a la reactividad del campo y la característica del campo, es como tengo que redoblar mi cuidado, ¿sí? Entonces, necesita también el misionero tranquilidad en el sostenimiento. No podemos a toda la atención que tenemos estar angustiados porque el dinero si llega o no llega. Todo eso tenemos que trabajarlo, como dijimos al principio, en precampo. También hablar un poco del autocuidado, que vamos a hablar más adelante, que es el tiempo de poner en acción todo el bagaje espiritual que trabajamos en el precampo. Ajustamos, adaptamos, corregimos y todo el tiempo y cada día aprendemos. Morimos un poquito a nuestra cultura y vamos renaciendo a la cultura anfitriona que nos recibe. Buscar espacios y personas de confianza para conversaciones profundas. Una persona con la cual uno pueda ser vulnerable y pueda abrirse sin ser juzgado. Yo creo que esto el profesor nos habló bastante y Claudia también. Bueno, miren esta belleza, casi en estilo poético, escrita por nuestro amado apóstol Pablo. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. Con afecto, Pablo. Es decir, es mucha la presión que sufrimos en el campo. Y aquí yo puse esta foto de esta familia porque me hizo acordar mucho a la mía cuando estábamos en aeropuertos. Nosotros servimos en una zona de pueblos no alcanzados y nuestra primera salida fue una salida violenta, con amenaza de vida contra mí, contra mis hijas. Y recuerdo que siempre estábamos muy pegados al cuerpo, ¿sí? Después lo entendí cuando volví a mi país, que esa sensación de tenernos todos amontonados como una gallina con sus pollitos es como un mecanismo de defensa que tenemos y de la tensión que tenemos de estar así. Por eso quería compartir esta foto con ustedes. El campo es un lugar de crecimiento personal también. Es tan rico ir al campo misionero y conocer la otra cultura, otra lengua, las comidas, los aromas, los sabores, la naturaleza, nos enriquece tanto. Empezamos a cosechar amigos, hijos espirituales, familia adoptiva. Tenemos las mejores experiencias espirituales de nuestra vida. Tenemos que saber también que cuando vamos al campo, nosotros cambiamos. Por favor, anótalo. Cuando vamos al campo, los misioneros cambiamos para siempre. Nunca más volvemos a ser los mismos, porque tenemos que morir mucho, por un lado, a lo nuestro, y poder recibir también mucho de ese aporte que nos da el campo. Y como decía el video que nos presentaba hoy Vane, ya no somos ni rojos ni amarillos, somos naranjas para toda la vida. Entonces, el campo tiene esa capacidad de transformarnos siempre. Y esto en cuanto al cuidado del misionero, esta foto que me impacta mucho, y esta palabra, me pusieron a cuidar las viñas, y yo, que soy mi propia viña, no me cuidé. Qué tentación tan grande tenemos en el campo de hacer tanto el trabajo para el cual hemos sido enviados, que a veces terminamos descuidando nuestra salud, ¿sí? Y el campo exige de nosotros una gran capacidad de equilibrio en la salud mental, en la emocional, en la física y en la espiritual, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido será puesto a prueba. Entonces, hay algunas cosas que podemos hacer para autocuidarnos en el campo. Quiero tomar estas esferas que Claudia nos había compartido, del cuidado de los cuidadores, del que te envió, de la agencia, de la iglesia, que tienen su rol, ¿sí? El cuidado divino que es absolutamente sobrenatural y presente. Nunca vi al Dios que yo conocí en el campo. El Dios amoroso, tierno, compasivo, Padre, generoso,
que estuvo a mi lado siempre. Pero también hay una área que es el autocuidado. Una vida que se alista en esta empresa, que es la empresa misionera, de extender el reino de Dios. Tarde o temprano tendrá que enfrentar a sus enemigos, ¿sí? A los propios, los que te trajiste vos y a los que tengas que enfrentar en el campo. Entonces, en el área del autocuidado, todo lo que no se resolvió en casa, en el campo, explota, ¿sí? Todo lo que no se resolvió y todas las preguntas que no tuvieron respuestas en el campo, estamos en un nivel de vulnerabilidad tan grande que necesitamos por eso urgente resolver y que salgamos más armados, más saludables y más en equilibrio para poder hacer mejor el trabajo. También te quiero compartir esto, ¿no? Ahí está. No me fui para atrás, Flor, ¿me ayudas? A ver si puedo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Quiero compartirte esto de mi propia cosecha, simplemente de cómo nos cuidamos en el campo. Yo tengo que contarles que yo perdí a mi esposo enfermó en campo, nosotros estuvimos trabajando con pueblos no alcanzados de un nivel de estrés muy alto, teníamos amenazas, trabajamos con una población de musulmanes, entonces el nivel de estrés que él tenía que soportar era muy grande, él era muy responsable de su familia y eso lo fue degradando y fue lastimando y vulnerabilizando cada vez más y desarrolló una enfermedad que se fue poniendo cada vez peor por el estrés. Entonces nosotros lo perdimos cuando volvimos a Argentina. A los 6 meses de volver, él partió con el Señor. Entonces, cuando miro hacia atrás y miro el autocuidado que hicimos nosotros, viviendo en una población, en un momento que se puso con tanta tensión, vivíamos cerca de una zona muy, muy difícil al sur de Rusia, y esto que nos ayudó un poco a armarnos como familia y sostenernos fue el poder, uno, de la comunión y de una vida rendida al Señor, ¿sí? Entonces, a veces nos encontramos en el camino con misioneros, compatriotas y colegas que están pasando por una crisis muy grande, una crisis de fe muy grande, ¿sí? Que nos están congregando, que están sin fuerzas, sin ganas. Entonces, a veces tengo que decirte que tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual antes de salir al campo, para que una vez que estamos allá simplemente sigamos caminando de la mano del Señor. Algo que nos ayudó muchísimo fue el culto familiar. Y nosotros hacíamos, y éramos 4, y le tocaba cada día, cada semana a uno de nosotros hacer el culto familiar. Y teníamos era muy gracioso porque Florencia tenía como 6 años y preparaban la mesa, las Biblias, y entonces cuando le tocaba a Flor decía: bienvenidos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Les recibo con la paz del Señor, y era era un culto, pero éramos 4, pero para ella era muy importante, y para mis hijas, y en el tiempo donde teníamos que poner las peticiones de oración, salían cosas: extraño, tengo miedo, no me siento cómoda, no me siento segura, etc. Entonces, el culto familiar terminaba con una santa cena y terminaba con una bendición de mi esposo. Entonces, tenemos que entrenar también a la familia, y no solamente cuando estemos en el campo misionero, entrenar a los hijos en las disciplinas espirituales, que puedan sentir, oler, palpar, que puedan desarrollar sus dones, sus talentos, ¿sí? Y que puedan tener una relación con el Señor para que puedan resistir en el día malo. También el poder del diálogo. En mi casa se hablaban todos los temas. A veces tenemos la tendencia como padres y como misioneros de decir: no, esto no está pasando, porque es muy duro para nosotros ver que no lo podemos resolver. Pero es bueno sentarnos, y a veces si hay que llorar, se llora juntos, ¿no? Entonces, hacer también esos momentos de disfrute como misioneros, pequeñas excursiones, pequeños viajes, salidas, cosas que a ellos les alegran el alma. No tiene que ser todo el tiempo estar sirviendo. Reconocer los errores, pedir perdón como padres, valorar los reclamos, escucharlos, tener en cuenta las necesidades emocionales de los miembros de la familia, y que vean que amamos a quienes servimos,
¿sí? No que cerremos la puerta de la casa y adentro criticamos a todo el lugar donde estamos sirviendo, ¿sí? Y cuando salimos servimos. Entonces esa falta de funcionalidad, los llena de preguntas y les da una inseguridad tremenda. Entonces tienen que ver que naturalmente nosotros, nos cuesta servir, sí, pero nosotros amamos a quién servimos y también les amamos a ellos, por eso estamos allí. Bueno, acá un avión porque vamos a hablar de la reentrada y el postcampo, reentrada o regreso a casa. Yo regresé a mi casa con unas valijas, la última reentrada que fue en 2015, un esposo enfermo y una hija de 15 años. ¿Sí? Después de muchos años de trabajo en campo, de 10 años de vivir fuera del país. Y para mí no fue fácil. Y recuerdo que llegamos al aeropuerto y nadie nos había ido a recibir. Entonces hay cosas que podemos evitarlas y podemos hacerlo mejor, ¿sí? Entonces preparar con anticipación el regreso, priorizar a las personas antes que los proyectos, ¿sí? Muchas veces esto, y esta pandemia también nos sacó un poco de la vorágine de la actividad en el templo para ponernos en una dimensión mucho más humana, que somos hermanos, hermanos en Cristo, ¿sí? Y tener ese valor y ese amor de hermanos. Necesitamos ser recibidos en la casa. ¿Qué necesitamos? Que alguien nos diga bienvenidos. Los estábamos esperando, estamos tan felices de tenerlos de regreso. Necesitamos hablar en ambientes seguros. Si alguien viene y dice, hola, soy Juana, que voy a cuidarte, yo no voy a abrir mi corazón porque no la conozco, ¿sí? El cuidado tiene que ser una actividad de amor y para amarnos tenemos que conocernos. Entonces es necesario conocernos, ¿sí? Y fíjense que todas las cosas que estamos hablando tienen 0 peso. No hay nada de gasto, es solamente actitud, ¿sí? Entonces es el gran momento de trabajo del equipo de cuidadores. Los detalles sí importan, por ejemplo, ser recibidos en el aeropuerto, tener un lugar agradable, alimentos, tiempo de descanso, tener armaditas las citas médicas, ¿sí? Acompañar con el cuidado integral, acompañar al otro, pero desde el amor, no desde el deber. Tengo que, sino porque te amo, quiero acompañarte. Y como ya hemos hecho una relación profunda de amistad antes de salir, entonces esa relación continúa. Los regresos programados, hay varios tipos de regreso. Algunos regresan porque ya pasaron 20 años de campo y ya es el tiempo del regreso, está muy bien, regresan sin problemas, ¿sí? Se articulan con anticipación. Pero hay otro tipo de regreso que son en situaciones extremas como persecución, guerra civil, epidemias, inestabilidad política, amenazas, catástrofes, erupción de un volcán, tsunamis, etc. Regreso por situaciones internas, salud, muerte, crisis matrimonial, pecado, necesidades de los hijos, crisis económica, falta de adaptación al país anfitrión, etc. Lamentablemente, en nuestros países latinos muchos regresan porque no alcanza y no llega la ayuda. Eso es algo que necesitamos hablar y afinar muy bien, porque son en el ranking de los servicios misioneros, los latinos tenemos una gran capacidad de con muy poco hacer mucho y de adaptarnos muy bien a nuestros lugares de servicio. Entonces tenemos que valorar muchísimo eso que Dios nos dio y cuidarlo. Yo regresé con mi esposo enfermo. Él no quería salir del campo y regresamos, prácticamente lo obligamos a regresar. Y le doy gracias a Dios que él pudo tener ese final y a dar ese cierre aquí entre su familia, sus pastores amigos, su iglesia, su casa, y él descansa en el cementerio judío en el día de hoy. Pero para nosotros como familia, todo lo que les estoy contando fue puesto a prueba, todo. Había algo que hacíamos muy bien como familia, que era hablar de estos temas. Nunca dejamos de hablar. Si nos pasa algo, si yo quedo, ¿qué hacemos? Y si vos quedas, ¿qué hacemos? Y las chicas, ¿qué hacen? Y hablábamos de estos temas. A veces en esa visión exitista del trabajo misionero solo queremos hablar que tenemos 40 obras por allá y por aquí, pero en esta dimensión humana y cristiana necesitamos sentarnos a hablar de las preguntas que no sabemos cómo contestar a veces. Pero llegan los momentos difíciles, llegan las situaciones como esta y nosotros necesitamos acompañar. ¿Cómo vamos a acompañar?
¿Qué vamos a hacer con un misionero que regresa enfermo? ¿Qué vamos a hacer con alguien que regresa con depresión? ¿Qué vamos a hacer cuando una familia misionera cuente algún tipo de abuso que haya tenido en campo? ¿Qué vamos a hacer cuando hayan sido perseguidos y hayan sido lastimados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Aunque yo siempre digo que el dolor y el sufrimiento es parte del llamado misionero, o viene parte del paquete del compromiso que hicimos con el Señor. ¿Sí? La primera Santa Cena que yo participé ahí en el sur de Rusia, el pastor, que éramos muy poquitos, menos de 20 personas, el pastor levantó el pan y levantó la copa y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dijo, si hay alguien aquí que está dispuesto a ser partido por el Señor, en un contexto musulmán, cristianos, dijo que pase y participe. Y si hay alguien que está dispuesto a derramar su sangre para que la sangre de Cristo lave estos pueblos no alcanzados, que pase y participe. Y yo dije, Dios mío, y lo pensé unos minutos antes de pasar y tomar el pan y el vino. Entonces, el sufrimiento es parte de nuestro caminar cristiano. El sufrimiento y el pasar situaciones dolorosas que nadie quiere es parte también, y tenemos que darle resoluciones lo más saludable posible. Y saben, el amor cura todas las heridas. El amor de los hermanos, el amor del cuerpo de Cristo, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es suficiente para darnos, otra vez, ponernos en contexto y entender que el sufrimiento es parte de la cruz también. Tenemos que hablar de estos temas. Las características de un misionero que regresa es el cansancio que tenemos, el agotamiento, el nivel de estrés tan alto, a veces desequilibrio en la salud mental. Yo, por ejemplo, no quería salir sin mi pasaporte y un día salí a caminar en una calle en el Chaco donde nadie te va a hacer nada y busqué en mi bolsillo, no tenía un pasaporte y me bajó la presión, me tuve que sentar del susto que me di. Yo no necesitaba pasaporte para andar en las calles de Chaco, pero en ese momento mi salud mental me estaba indicando que algo no estaba bien. Entonces necesitamos descanso. Hay mucha ansiedad, hay altas expectativas, muchas veces hay demasiadas expectativas. Les pido por favor que cuando tengamos que armar estos proyectos misioneros para envíos misioneros, bajemos las expectativas. Hermano, no tenés que ir a ganar a 8 millones de personas. No tenés que ir, hay esta enfermedad, ¿no?, el delirio místico, tenés que ir a salvar al mundo. No tenemos que ir a salvar el mundo, tenemos que ir solo a hacer la tarea que fue asignada por nuestro Señor. Y después otro va a continuar y el reino de Dios se va a establecer en ese lugar. Entonces, preguntas relacionadas con el futuro inmediato también tenemos muchas, y emociones encontradas, y duelo porque perdimos el campo. Y eso también es un duelo que hay que resolverlo. Y esto se me ocurrió, esta frase, pensando en ustedes y pensando en todos los misioneros, que dejamos nuestra tierra para ir a una tierra extraña, que ahora sentimos como propia, y regresamos a la tierra propia, que ahora sentimos como extraña. Esta cosa tan rara que tenemos los misioneros, que nos sentimos de aquí, pero nos sentimos de allá, y a veces hablamos raro, o pensamos raro, o reaccionamos raro. Por favor, téngannos paciencia. Estamos todavía en proceso de reconstrucción. El Dios de la misión y yo. Una cosa que me preocupa mucho es los misioneros que han vuelto, que han regresado y que están absolutamente solos y aislados o autoaislados. El Señor nos envió y el Señor nos recibe de regreso y nos repara, porque Él es el dueño de la fábrica. Él nos repara, tiene la capacidad de reparar nuestras emociones, nuestra salud mental, nuestra salud física, y de sanarnos, ¿sí? Cuando lo temido sucede, cuando pasa la pérdida, ¿cómo voy a acompañar? ¿Sí? ¿Cómo voy a acompañar si la familia que estoy enviando es asesinada en un ataque terrorista? ¿Cómo voy a acompañar? ¿Qué voy a decirle a la familia? Hay que estar, y tenemos que evitar frases hechas. Por favor, no digamos cuando vamos a hacer los envíos, lo que necesites estoy,
porque es un enorme compromiso que generalmente no podemos cumplir. Nuestro corazón está contigo. Yo la verdad que muchas veces miré en momentos muy difíciles en campo y no había ningún corazón caminando a mi lado. Entonces no funciona esa frase. Entiendo lo que sentís. No siempre entendemos lo que el otro siente, ¿sí? Llama a la hora que sea, pero no vamos a llamar a las 2 de la mañana, no vamos a responder bien. Y esa horrible frase de ante la pérdida, decir un día nos veremos en las calles de oro. No necesitamos sermones cuando sufrimos. No necesitamos sermones cuando sufrimos. Necesitamos solo que llores con nosotros. Tenemos que ser respetuosos del dolor del otro. Y aunque no hayan experimentado como mi familia experimentó la pérdida, pero muchas veces perdemos cosas y tenemos duelos igual. Perdemos dignidad, hemos sido descuidados, hemos sido abandonados, no llegó el sustento, las promesas se cayeron y hay dolor en muchos misioneros que han vuelto del campo. Entonces tenemos que ser respetuosos del dolor. No necesitamos sermones, necesitamos que alguien llore con nosotros y nos escuche. No es el momento para iniciar relaciones de cuidado, porque la base del cuidado es el amor. Me cuida quien me ama. Y yo doy gracias a Dios aquí públicamente por Claudia Bustamante y por Paola Almeida, que cuidó a mis hijas, y Claudia, que me cuidó a mí, que no solamente lo hace de teoría, ella vino y me cuidó. Y no quiero explicar más porque puedo emocionarme y se me va a correr el maquillaje. Pero sí, gracias a Dios por esas personas. Por eso yo en Precampo les decía que es tan importante que tengamos amigos, que tengamos el pastor, el mentor, alguien que nos acompañe en toda la trayectoria, todo el trayecto del trabajo misionero, para que cuando vengan los momentos difíciles haya algún hombro donde llorar y sean hombros que amamos. Y quiero también poner esta imagen que a mí me habló mucho cuando estuve en la pérdida de mi esposo, que fue Noemí, que se fue a Moab porque tenía que salir detrás de su esposo, que perdió al esposo y perdió a los hijos. Y volvió destruida. Y ella decía, ya no me llamen más Noemí, ahora soy Mara. ¿Cómo es que el dolor tomó identidad en ella? Noemí quiere decir dulce, y ella decía, no me llamen más la dulce, ahora soy amarga. Entonces, una Noemí que se siente Mara es sustentada y bendecida por el fruto del discipulado. Y es una mujer en la cual ella invirtió en el campo, esa mujer la que la sostiene después y le da dignidad y la hace una mujer feliz. Entonces no podemos permitir a nuestros misioneros que el dolor del campo modifique nuestra identidad. Ya no podemos ser Mara, porque lo que pasó en Moab se queda en el sentido de que no le puedo dar al dolor tanto lugar que me pueda modificar lo que soy como persona. Sigo siendo en el Señor Noemí, decido ser Noemí. Y lo último, ya estoy terminando, enfrentar y resolver las crisis saludablemente creo que es el gran desafío que tenemos nosotros hoy. Ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte, ni el fracaso en el campo misionero tiene el poder de definir nuestra identidad como hijas y como hijos de Dios. ¿Qué es? Porque ¿qué es un misionero? Es un hijo o una hija de Dios que cumple la gran comisión en su país, porque nosotros servimos en nuestro país y en cualquier lugar que nuestro Señor lo requiera, incluido hasta lo último de la tierra. Eso somos. Entonces es este deseo que quiero compartir con ustedes de desmitificar la figura del misionero. No somos supermujeres, no somos los Avengers, somos gente simple, con temores, con debilidades, ¿sí? Pero Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. Y traernos nuestras imágenes a la dimensión humana, que nos da una imagen compasiva y amorosa. Los misioneros podemos quedar presos del dolor. Podemos quedar para siempre en cárceles de dolor, de resentimiento, de ira, de falta de perdón, incluso de reclamos justos. Pero todo eso se puede convertir en una cárcel que nos retenga para el resto de nuestra vida. Los pensamientos finales que quiero compartir con ustedes. Las decisiones acerca de la misión no deben ser administrativas. No se puede decidir
cosas que tengan que ver con los misioneros en una mesa administrativa. Tiene que ser el fruto de oración, de sabiduría y de la inspiración del Espíritu Santo a la iglesia. El Espíritu Santo envía y Él se encarga, pero nosotros tenemos que reaccionar como hijos y hijas de Dios. Vayamos a buscar a aquellos que quedaron atrapados en la tierra del dolor. A mí, personalmente, me duele mucho y me preocupa y me trato de ocupar en lo posible de aquellas personas que quedaron atrapadas en la tierra del dolor, del resentimiento y de la frustración. Cuidemos y cuidémonos en forma natural, cuidando más que hablando de cuidado, ¿sí? Está bueno toda la teoría sobre cuidado integral, pero tenemos que comenzar a cuidarnos a nosotros mismos y seguir cuidando a los otros si ya lo estamos haciendo. La base de todas las necesidades del hombre es el amor, la aceptación y el sentido de pertenencia. Si vos me amás, vos te vas a interesar por mí. Y simplemente tu abrazo, tu afecto, tu compañía son suficientemente curativos para mi alma. Entonces necesitamos que Dios nos renueve en el amor. No es tan difícil lo que necesitamos los misioneros. Amemos exageradamente a los misioneros. El amor en grandes cantidades nunca hace daño. Tiene el poder de curar, de sanar, de restaurar y de vivificar. Podemos sanar a alguien que está todavía al costado del camino, tirado, sangrando por mucho tiempo. Tratemos con dignidad a los misioneros y eso incluye las ofrendas. Si le vas a dar una ofrenda a un misionero, que sea una ofrenda digna, ¿sí? Una ofrenda digna. Te honro. Escuchemos con respeto, hablemos con ternura, demos ofrendas con dignidad y honrémoslos. Que Dios los bendiga. ¡Wow! Genial, genial, es increíble. Norita, es tanta riqueza. Después lee todo el chat, la gente quiere que escribas un libro, como te dije hace rato, hay que escribir un libro. La iglesia necesita escuchar tanto la voz del obrero, y ¿quién mejor te puede decir cómo cuidar que un mismo obrero? La verdad que fue excelente. Nos quedaríamos escuchándote 2 horas más. Solamente hay una pregunta, pero también lo respondiste un poquito con lo de los Advangers. ¿Cómo hacer para enseñar a la iglesia, o cómo comunicar a la iglesia que los obreros no son superhéroes, que los obreros son seres humanos, con miedos, con todo, pero que ahí van, ¿no? Eso precioso que dijiste, cumpliendo la gran comisión acá y allá, donde sea. No sé si quieres responderle y después seguimos un ratito. No sabría muy bien dar una respuesta así como... yo creo que, repito otra vez, la base es el amor. El amor es tan simple, es tan barato, es tan espontáneo, que si nosotros hacemos actos de amor, pequeños actos de amor, en Polonia se hace mucho, eso se llama akty troski. Akty troski son los que hacemos por cualquier persona, un acto de amor que lo pueda llevar al Señor. Entonces yo creo que eso no cuesta nada y que nos sale naturalmente cuando estamos cerca de la fuente del amor. Y en la iglesia lo que tenemos que hacer es provocar estos diálogos para que podamos poner sobre la mesa este tipo de conversaciones profundas que nos debemos, ¿sí? Y ponernos en esa dimensión de lo humano, ¿sí? Porque somos absolutamente humanos y somos hermanos en Cristo, y tu dolor me duele y tu gozo me da alegría. Entonces eso. Wow, genial. Ahí están viendo también tu contacto, creo que no habría problema de compartirlos. Y preguntan cómo están tus hijas. A ver, contanos un poquito. Bueno, mis hijas están involucradas ahora en cuidado integral de los CTC, de los chicos de la tercera cultura. Trabajan con Vanessa y con Fernando Barría, acá en Argentina. Ellas sirven al Señor. Por supuesto que yo, preparando este tema, tuve algunas conversaciones con Florencia, sobre todo, de algunos dolores que quedaron, ¿no? Y yo les decía, hay que sacar el dolor para afuera, ¿sí? Hay que sacar, y bueno, estamos todavía, extrañamos por supuesto mucho al hombre de la casa, a Darío, que fue un gran mentor, además muy buen mentor,
pero también darle gracias a Dios por el cuidado que tuvo por Florencia y por Sara. De alguna forma ellas son muy valientes, ellas son muy valientes. Todos, todos, la verdad que una riqueza enorme. Muchísimas gracias, Nora. No sé si hay 2 o 3 personas que quisieran... Bueno, ahí preguntan, ¿pensás volver al campo? Ya Vuelvo. volvió al campo. Vuelvo. Vuelve. Si querés contar un poquito cómo volvés, qué oportunidades hay. Yo vuelvo todos los años, pero por tiempo, porque todavía mi primera responsabilidad es Florencia y ella es soltera, entonces no puedo dejar la familia, voy con autorización de ellas, de mis hijas, y sirvo allá muchísimo, porque cuando llego al sur de Rusia, yo llego a casa, y ahora me hace falta mi casa, mi segunda casa. Y quiero decirles también que parte de mi salud y mi sanidad, de mi viudez, fue el amor de la gente del campo. La forma en que me amaron, me cuidaron, me rodearon de su ternura, y pude cosechar tantos años de haberlos amado a ellos. Cuando yo los necesité, ellos estuvieron ahí para abrazarme y para contenerme, y me animaron a seguir sirviendo. Sí. Bueno, quiero contarles a todos los que están en el curso que así como Claudia acompañó a Nora, también Claudia acompañó en su primer viaje de regreso al campo, que esto en el duelo es súper, súper fuerte, así que las profes que tuvimos en esta capacitación son de lo mejor que podemos encontrar, con mucha autoridad de vida en el tema, ¿sí? No sé si hay 2 o 3 personas que quisieran decir algo. Siguen preguntando cómo hiciste con tus nenas la escuela, hicieron homeschooling, contales un poquitito, hicieron con este sistema a distancia. Sí, pero también iban a la escuela que nos tocaba, entre los rusos, y como estábamos en medio de la parte tribal de muchas etnias, al sur de Rusia, entonces ellas se adaptaron, y hasta el día de hoy se habla ruso en casa, y ellas aman ese lugar, lo aman, y tienen contacto con amigos y todo, así que ningún problema. Dios es bueno con nuestros hijos, los mima. Y te haría una preguntita última, o sea, cuando una iglesia envía un obrero a un campo de estos que son donde no hay ni un cristiano, donde no hay iglesia, y vos tendrías que decirle algo al pastor, bueno, pastor, su obrero va a ir ahí, en medio de lobos, ¿no? ¿Qué le dirías al pastor? Recomendaciones. Bueno, en primer lugar, yo pienso que convocaría para que tengamos una reunión, el pastor o la agencia, si va a mandar por agencia, o si es la iglesia, entonces la iglesia con hermanos ancianos, algún pastor amigo también, y algunas personas que sean miembros de la familia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a este tipo de campos también estamos en riesgo de vida. Eso está con el paquete. Si yo digo, bueno, quiero ir a Bagdad a levantar una célula, bueno, sentémonos a hablar qué va a pasar conmigo. Yo, por ejemplo, tengo pagando siempre un seguro, y les digo, aviso a mi aseguradora, yo voy a ir a tal lugar de Rusia que ellos ya saben, y digo, los papeles están acá, por lo que fuera, es decir, tenemos que hablar de estos temas. Yo sé que no son agradables, pero tenemos que hablarlos, y cada campo tiene que dar el perfil de cuidado, y en esto yo creo que la persona que entiende más el tema es la doctora Tania, nuestra hermana, y que ella, además de ser nuestra líder en el campo de cuidado integral, también es psiquiatra y puede ayudarnos a ver cómo podemos lidiar hay que preparar al obrero para la salud mental, porque son bastiones, esos lugares son lugares de mucho demonio, y necesitamos estar bien equipados. Así que eso sería para una capacitación entera, aparte. Sí, tal cual. Genial, genial, Nora. Y bueno, de paso queremos pedirle a Tania, por ahí algunos tips, hicieron una pregunta respecto a un obrero que vuelve como con problemas de crisis de pánico, que quizás ustedes ya lo hayan escuchado, así que Tania, todo tuyo. Hermano, no sé si se escucha, si no. Perfecto. Sí, leí esa pregunta en el inicio, y
lo primero, digamos, cuánta angustia es una situación tan angustiante realmente vivir una crisis de pánico. Y a la vez quiero que lo primero que se lleven es que se pueden tener, los hijos de Dios también podemos tener estas situaciones y estas crisis de ansiedad tan altas. Nora nos hizo el aporte tan valioso de entender que las situaciones de estrés que viven nuestros hermanos obreros, son muy diferentes a las que nosotros podemos vivir acá, en nuestros contextos, vamos a llamar naturales, porque realmente se ponen a prueba tantos cambios y hay desbarajustes, y se movilizan estructuras psíquicas muy profundas. Entonces, en realidad el episodio de pánico es eso, ¿no? Es como un movimiento que demuestra que debajo de la superficie están aconteciendo muchas cosas que la cabeza no tiene tiempo o la manera de procesar todas juntas. Y lo que gana es el miedo, la incertidumbre, el miedo muy, muy intenso, y a veces, bueno, que paraliza. Lo primero sería muy importante tener estas ideas en el precampo. A mí me encantó, Nora, me encantó la presentación, todo lo que nos compartiste, y la importancia que les diste en esta jornada a todo lo que es el precampo. Porque aún, digamos, en el precampo hay que evaluar cuáles son nuestros recursos. A veces se hace mucho hincapié en los recursos económicos, en los recursos físicos, espirituales, pero es importante observar cuáles son los recursos que tenemos en cuanto a lo emocional. Cuando hemos vivido otras situaciones, crisis, cómo las hemos pasado, cómo se pusieron en manifiesto los temores en nosotros. Y entonces hacer algún chequeo, digamos, más que un chequeo, es como observar en la linealidad de la vida cómo somos, qué cosas nos afectan, de qué manera, qué somos más sensibles, más vulnerables. Y tomo lo que Nora dice, creo que en esto Nora y varios hermanos preguntan ¿para cuándo tenemos un libro tuyo con todo esto, esta riqueza, tanta experiencia? Y te animamos mucho a que le des para adelante con esto. Creo que es muy importante lo último que dijiste, entender que cada contexto, cada campo tiene lo suyo. Y debemos ser muy sensibles y trabajar juntos para poder entender. No se puede trabajar desde un área, sino que acá necesitamos, como siempre, del Señor y la multiplicidad de dones y de experiencias y de capacidades que Él nos da, ¿no? Ir juntos. Pero bueno, creo que ahí cómo hacer cuando el obrero viene, si tuviera una crisis, es pensar que la puede tener, y entonces acompañar en el descanso, en que venga y no se enchufe con todo, y que la demanda no sea alta, sino que se ponga en un lugar privilegiado, su descanso, su salud, el chequeo, como dijo Nora, los primeros chequeos de la reentrada. Es muy importante la parte médica en esto, y bueno, que haya, digamos, como este acomodo a lo que es la experiencia del desajuste también al volver, a la reentrada, ¿no? Porque es una crisis de inversa y se dan muchas situaciones también de estrés. Así que bueno, es para charlar más largo en otro momento. Podemos seguir dialogando sobre estas cosas siempre en el foro. Y quisiera, a lo mejor hay alguna otra pregunta. Más que nada, creo que también en esto que estamos hablando hay que enfatizar en todo, ¿no? Que somos espíritu, alma y cuerpo. Y creo que por años la iglesia nos fuimos todo a lo espiritual, entonces oramos, lo enviamos y listo. Y necesitamos un equilibrio sano y ver la salud mental del obrero. Dios lo cuida, Dios lo envía, pero necesita toda esa contención, un espacio seguro donde charlar, una doctora, una psiquiatra amiga que le ayude a interpretar todo lo que le está pasando, y gente de confianza y amor por sobre todas las cosas, como decía Nora, que somos conscientes que hay guerra espiritual acá, allá y donde sea, pero por sobre todas las cosas, por eso decimos cuidado integral del obrero. Hay muchas cuestiones que tratar en esto de cuidado integral, así que vamos a seguir en contacto. No sé si hay alguien que quisiera como dar una devolución, un minutito, para decir de los que están, que conocen la historia de Nora, que
o de lo que se escuchó hasta acá, y ahí ya vamos a ver un poquito lo de la plataforma del SECABIM, que hay varios que dicen que no pueden ingresar. Están preguntando sobre cómo poder ofrendar también. En los correos que les enviamos, ahí está la información para poder hacer ofrendas a aquellos que quieren hacerlo. Y por supuesto también los que estén dispuestos a colaborar con Nora, todo el proyecto hacia Rusia, todo lo que ella está haciendo con su vida, es una de las obreras que necesita de nuestro apoyo, nuestro respaldo, y honrarla también con todo este camino andado. Bueno, todos, después leeré todo, muchas gracias Nora, gracias Nora. Ahí está, Yasmín, ¿querías decir algo? Bien. Sí, Nora y Tania de manera particular. Si de alguna forma conozco a Tania, pero de Nora no había escuchado. Si hay algo que debo decir en esta última sesión es que quisiera estar tomándome un café con ustedes, incluyendo a las chicas de Jucú, porque creo que sigo procesando mucho. He sido misionera de campo. Nunca regresé a casa, aunque mi cuerpo se encuentra aquí, aunque tengo que trabajar desde hace cerca de 5 años acá. Y creo que finalmente Dios me ha dado la bendición en este día de poder contar con alguien a la distancia y que no conozco, pero que puedo decir el 100% que entiende y entiendo, y nos podemos sentar a sencillamente tratar esos temas que ahora de alguna forma Dios está permitiendo que Latinoamérica despierte, abra sus ojos, porque Dios colocó en el corazón de Comiván ampliar esta necesidad de que la iglesia enviadora necesita conocer. Así que creo que es el kairos de Dios para latinos entender a sus enviados latinos. Y estoy agradecida en esta tarde al Señor por escuchar de Nora cosas que yo las he vivido, las he procesado con quienes en el camino el Señor ha ido colocando, obviamente en su proceso. Sin embargo, no dejo de seguir sufriendo en silencio muchas cosas, algo así como manejándolas delante de la cruz del Señor, que ha sido mi emblema desde que Él me dirigió a donde me llevó a Medio Oriente. Y mucho de lo que sigo viviendo no se lo puedo explicar en palabras a la gente, aún a pesar de que puedo explicar experiencias o vida o transmitir de la experiencia, pero creo que el corazón de Nora, y lo comparto con todo el curso, hace ver que el Señor está tan interesado en que levantemos nuestra mirada a lo que Él nos está dando como obsequio, hermanos, de Latinoamérica. El Señor nos está dando un obsequio a Latinoamérica. Recibámoslo, guardémoslo y ejecutemos lo que Dios en esta época de la historia, previo a su regreso, está haciendo. Esta mañana sencillamente digo, Padre, gracias y gloria sea al Señor por el sufrimiento de nosotros los misioneros y de la iglesia enviadora como enviadora. No se sienta triste porque no hizo lo que hizo en su época. Ahora estamos entendiendo cómo caminar juntos. Y Nora, te abrazo a la distancia, me identifico casi en el 100% de lo que has vivido, excepto que no he perdido un esposo, pero he tenido experiencias de ver esos procesos en compañeros. Estamos en campos difíciles a veces, pero acá en casa, si le llamamos casa, a veces los procesos son más complicados que se puedan explicar. Tania, gracias. Estoy feliz de que se haya llegado a tener esto a través de la red de misiones. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Jazmín, por abrir tu corazón con nosotros. Eso es empatía. Lo que vivimos en los retiros de misioneros es esto, muy parecido, porque viviste lo mismo, venís con las mismas cicatrices o parecidas, y no es para entrar a comparar la herida, pero es como entendés lo que le pasó a ese otro. Ahí vamos. ¿Un comentario más? ¿Quizás? Hola, mi nombre es Zuli Irusta. Con mi esposo estamos y con nuestra hija estamos pastoreando en General Villegas. Y queremos agradecer todo el esfuerzo que ustedes han estado haciendo estos tremendos sábados de charla. Somos una iglesia que tiene un llamado a las misiones, tenemos obreros en campo y que han regresado también.
y gracias por todo lo que ustedes han invertido, por cada persona que han traído. Conozco personalmente a Claudia, a Nora, son una bendición de mujer, han sido bendición de mujer para nuestro ministerio también. Y simplemente gracias, que Dios les bendiga y que puedan seguir adelante en este proyecto de seguir compartiendo estas bendiciones con nosotros. Como iglesia nos hace muy bien saber, conocer y capacitarnos cada día. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, vamos a seguir en contacto. Claudio, por favor, si podés explicarnos un poquito lo de la plataforma del SECABIM. ¿Qué tal? Buenas tardes. Principalmente agradecerle a Nora. Gracias, Nora, por su disponibilidad a compartir. Hemos sido realmente edificados. El Señor habló a través tuyo y la verdad que nos llevamos eso muchas cosas para aprender y para implementar. Y esta idea que este curso no sea algo más que aumente nuestra currícula o nuestro conocimiento, sino que podamos llegar a la implementación. Me han llegado consultas de hermanos y hermanas que por ahí tenían inconvenientes. Voy a dividirlo en dos tipos de inconvenientes. Algunos que no pueden ingresar a la página web y otros que tenían inconvenientes con la clase 3 del hermano Ney Pirolo. Lo del hermano Ney Pirolo lo pude cotejar y es así. Hubo un problema el día de hoy para ingresar al video, pero está. Y Dios mediante en el transcurso del día va a estar solucionado. Pero a los demás hermanos y hermanas que por ahí no pueden ingresar porque es algo nuevo, le entendemos perfectamente. No todos estamos tan relacionados a las tecnologías, a las distintas plataformas. Así que vamos a hacer lo siguiente, les propongo esto. Yo voy a grabar hoy día otro video de modo que instructivo para explicarles paso a paso cómo hacer para ingresar. Muchos ya se han registrado y todavía hay personas que se siguen registrando hasta recién. Hay hermanos que se estaban registrando a la plataforma. Les voy a explicar paso a paso cómo ingresar, dónde está el material, cómo abrirlo y cómo leerlo. Y una vez que termine ese instructivo, se lo vamos a enviar a todos los que están inscritos por video. Andrea se lo va a mandar el enlace y ustedes pueden verlo ahí. Si aún así después tienen inconvenientes, por favor nos envíen un email y lo solucionamos. Así que a disfrutar. Y una cosa interesante, no le vamos a sacar los accesos, no es que ahora termina esto y ya no van a poder ingresar más, sino que el acceso queda abierto, ustedes pueden seguir estando ahí, visitando, y les animo también a participar del blog, porque es muy importante cómo se construye ahí nuestras opiniones y cómo podemos aprender entre todos, ¿sí? Siempre direccionado a lo que estamos hablando, pueden aportar en el blog. Así que muchas gracias, Andrea. Sí, aprovechen el foro para hacer preguntas, contar sus experiencias, si están aplicando esto que estamos enseñando. Creo que nos podemos enriquecer mucho, mucho ahí. Y ahí preguntaban sobre cómo enterarse de futuros entrenamientos. A quienes se inscribieron tenemos su dirección de correo y las próximas veces que organicemos algo vamos a estar enviándoles un correo contándoles acerca de esto. Tal cual. Bueno, hermanos, la verdad que no dan ganas de terminar, ¿no? Qué valioso todo. Nora, bueno, ¿qué decirte? Me has hablado con el corazón y si hay algo que sé que el Señor hace es ir generando en nosotros, en este querer como hacer, darnos el corazón que Él quiere que tengamos por el amor a los obreros. Soy testigo de eso, soy feliz por eso y gracias por recordarnos que es así. Y gracias por los hermanos que también decían, y en eso nos animamos todos, a que vamos aprendiendo para mejorar, vamos tomando nuevos recursos para mejorar. No nos desesperancemos, sino todo lo contrario. Tomemos ánimo, hermanos, y vayamos, como dice la palabra, Pablo dice, ¿no? Unidos con fuertes lazos de amor. Y eso es lo que nos represente como equipo. Bueno, quiero mostrarles que es que puedo compartir un segundito. Es una idea que no dejemos de tratar de ver cómo Dios usa todos estos sábados que estuvimos juntos aprendiendo
de personas hermosas, de hermanos muy valiosos, cómo poder implementar esta cuestión teórica, pasar a algo realmente de servicio, no digo práctico, digo de servicio, porque estamos pensando que estamos sirviendo a nuestros hermanos que están en campos transculturales, y hoy a través de la voz de Nora y de la experiencia vemos realmente lo trascendente de esto, lo importante. No podemos ya ser testigos ciegos, ¿no? Sino que tenemos que abrir nuestra mirada, nuestro corazón, nuestros oídos y poner nuestras manos. Así que una idea es que a través del foro, que gracias a Secabin, que es genial, vamos a seguir teniendo, podemos ir intercambiando. Por ejemplo, alguien está en proceso de querer generar su espacio, su equipo de apoyo. Bueno, ¿cómo podemos ayudarnos entre todos a que eso funcione? O alguien quiere hacer alguna pregunta puntual sobre reentrada, puntuales situaciones a lo que vendrá luego del COVID también. Bueno, que podamos ayudarnos con todos estos materiales a caminar juntos. Si es que puedo, comparto. Creo que está inhabilitado. Bueno, si me dejan compartir un segundito, les quería mostrar algo. Ahí vamos. Gracias a una pareja de hermanos de acá de la ciudad de Rosario, en Argentina, que están preparando su salida, Mati y Karen. Su proyecto se llama Aroma Guaraní, que bueno, tiene que ver con que son locales, pero que bueno, van a hacer una misión que Dios les ha encomendado a un lugar complejo, en Medio Oriente, y bueno, ellos nos han compartido hoy cómo están trabajando. Todavía no salieron, han tenido una experiencia de un primer viaje, de observación, de contacto con el lugar y demás, pero miren estos hermanos cómo han armado un equipo de acompañamiento, ¿no? Tienen un equipo que es movilizador, mentor, intercesor. En cada uno han podido plasmar de qué se trata cada tarea, un pastoreo emocional y espiritual, finanzas, necesidades especiales, envíos, comunicación y supervisión de áreas, administración, reingreso, y sigo un poquito por acá, equipo de campo, idioma, salud, diseño y edición. Bueno, ellos han puesto su grano de arena, no es granito, es un grano grande de arena, de poder ayudarnos a ver qué es posible. Son hermanos de una congregación donde van a ser ellos los primeros obreros en salir. Y hace ya un tiempo largo, pero han generado un hermoso grupo de apoyo, y bueno, lógicamente que esto hará que ellos estén bien acompañados, sostenidos, y también sea real que es la iglesia toda la que participa en la obra, ¿no? Así que bueno, eso si los chicos después nos permiten, podemos poner como un buen ejemplo de las cosas que podemos hacer. Bueno, la idea es que sigamos estando en contactos, que ustedes sepan que cuentan con la red de misiones mundiales, que en realidad como movimiento ustedes son parte en Argentina, y a través de Comiban estamos conectados también con los países del Cono Sur y con todo Comiban, que sigamos caminando juntos, siguiendo a Jesús. Gracias hoy por poder compartir con nosotros, Nora. Muchísimas gracias a vos, un cariño para Flor, que sabemos que estuvo ahí como coequiper, sirviéndote cafecito, y también bueno, al gato ese lindo que tienen. Te bendecimos, Nora, te amamos. Para mí, particularmente, sabés que he aprendido y bueno, me has sensibilizado y me has enseñado mucho, y el Señor ha tocado mi corazón con vos. Así que gracias a Él también, porque en un momento me ha unido y he entendido muchísimas cosas que no las comprendía. Así que bueno, gracias a vos, Norita. Y bueno, gracias a todo el equipo. Muchas gracias a Claudio, que ha puesto todo lo que es la plataforma de Secabin.
al servicio. La verdad que fue una bendición esto de poder tener todo el material en un lugar, de tener un foro. Sigamos adelante. Estén atentos, estemos en contacto, distintas cosas que podamos seguir haciendo y compartiendo en la tarea. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes porque cada sábado han apartado este tiempo. Sabemos que es un tiempo importante, cada uno tiene sus actividades, sus deberes y demás. Bueno, así que muchas gracias por habernos acompañado. Bien, y acuérdense de todo el trabajo que está haciendo CTC. Si tuvieran obreros, contactos para invitarlos para el próximo sábado, es para papás esta charla, estén anotándose, no se lo pierdan. Bueno, un gran cariño para todos de parte de la Red de Misiones Mundiales y bueno, que podamos seguir caminando juntos.